Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que estáis huyendo del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que lo dedico a, por así decirlo, digitalizar los contenidos que explico y que imparto en la asignatura de religión católica, en educación secundaria obligatoria de primero a cuarto de ESO y en bachillerato. Pero bueno, el canal es público y todos aquellos que queráis aprender cuáles son los cimientos de la civilización occidental, interpretación de textos bíblicos, historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica, teodicea, teología moral fundamental, moral sexual, sacramentología, catequesis, bioética, moral social o en este caso doctrina social de la Iglesia. Sed bienvenidos. Bueno, con este tutorial iniciamos el último tema, el tema 7, para la tercera evaluación de primero de bachillerato. Y el tema 7 es doctrina social de la Iglesia. En los 4 anteriores tutoriales vimos el tema de los sacramentos e hicimos una profundización en la Santa Misa y en el tan maltratado matrimonio católico. Ahora estos próximos tutoriales, 3 próximos tutoriales, pues veremos o abordaremos el último tema, el tema 7, doctrina social de la Iglesia. Con este primer tutorial del tema 7, porque el tema 7 son 3 partes, con este tutorial corresponde a la primera parte del tema 7 de doctrina social de la Iglesia, primero de bachillerato, tercera evaluación. Aquí vamos a hacer una introducción a lo que es la doctrina social de la Iglesia, qué es lo que utiliza la Iglesia para hacer doctrina social. Utiliza la sociología y después utiliza la moral. Mencionaremos los 10 documentos que veremos muy por encima a lo largo de este tema y que la mayoría son encíclicas y que abordan el tema de los derechos de los trabajadores, un salario justo, de que debe haber distintas clases sociales, que la Iglesia no acepta nada de la modernidad o el modernismo, el liberalismo, socialismo, comunismo, etcétera. Esto lo iremos viendo. La importancia del desarrollo de la justa autonomía, como el principio de subsidiariedad, de que deben existir distintas clases sociales que cooperen para la supervivencia de la sociedad, un salario justo para los trabajadores, la importancia de la propiedad privada, la importancia de la persona, la justicia, la caridad, subsidiariedad, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Bien, y también en este primer tutorial del tema 7 abordaremos los primeros documentos, la encíclica Mirari Vos del Papa Gregorio XVI, 1832, la encíclica Quanta Cura y el Syllabus, Papa Pío IX o Pío IX, 1864, y la encíclica Rerum Novarum, Papa León XIII, 1891. Bien, vamos a empezar. Primero, como introducción, decir que cuando uno coge un documento oficial de la Iglesia, una encíclica sobre doctrina social de la Iglesia, primero los papas hacen un análisis sociológico de la situación del momento. Para eso utilizan un instrumento conocido como sociología. La sociología es muy útil porque nos permite sacar una fotografía de la sociedad. Cabe destacar que es peligroso cuando la sociología se tiñe o se mezcla con algún tipo de ideología o resentimiento. Entonces es como el análisis sociológico sale distorsionado, o sea, es como si la fotografía saliera movida o borrosa. Por tanto, cuando uno hace sociología no puede mezclar ningún tipo de ideología, ni de idea, ni de resentimiento, para que esta foto de la realidad, de la sociedad, salga perfectamente nítida y perfectamente clara. Por tanto, primero la Iglesia lo que hace es utilizar la sociología para decir cómo es la sociedad. Y después la Iglesia utiliza la moral para decir cómo debería ser la sociedad. Por tanto, la Iglesia utiliza 2 herramientas para elaborar su doctrina social. Primero, la sociología, que nos dice cómo es la sociedad, y después la moral, que nos dice
cómo debería ser la sociedad. Y al final del tema llegaremos a la conclusión de que si comparamos la sociedad actual con lo que dice la doctrina social de la Iglesia, son polos diametralmente opuestos, son totalmente contrarios. ¿De acuerdo? La sociedad dice, o las políticas que se adoptan hacen una cosa, y la doctrina social de la Iglesia dice todo lo contrario. ¿De acuerdo? Llegaremos a esta conclusión. Después, existen dos tipos de doctrina social de la Iglesia: latus sensu y strictus sensu. Latus sensu significa que la Iglesia, desde que existe hace casi 2000 años, o desde que se empezó a mover hace casi 2000 años, siempre ha estado haciendo doctrina social de la Iglesia. Y después tenemos la doctrina social strictus sensu, que son documentos específicos de doctrina social de la Iglesia. El primer documento específico de doctrina social de la Iglesia veremos que es la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, del Papa León XIII, 1891, pero antes veremos un par de encíclicas que son necesarias para entender este primer documento strictus sensu de doctrina social de la Iglesia, que es la Rerum Novarum. Por tanto, la doctrina social strictus sensu son documentos específicos, en su mayoría encíclicas, que abordan el tema y ampliamente de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué documentos vamos a ver muy por encima? Encíclica Mirari Vos, Papa Gregorio XVI, año 1832. Encíclica Quanta Cura y el Syllabus, Papa Pío IX o Pío IX, año 1864. Encíclica Rerum Novarum, Papa León XIII, año 1891. Encíclica Quadragésimo Anno, Papa Pío XI, año 1931. Radiomensaje navideño La Solemnità, se titula así, La Solemnità, Papa Pío XII, año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Encíclica Mater et Magistra, Papa San Juan XXIII, año 1961. Carta Apostólica Octogésima Adveniens, Papa Beato Pablo VI, año 1971. Encíclica Populorum Progressio, Papa Beato Pablo VI. Encíclica Solicitudo Rei Socialis, Papa San Juan Pablo II. Y por último, encíclica Centesimus Annus, Papa San Juan Pablo II, año 1991. ¿Cuáles son los 4 principios, o vamos a ver ahora, mejor dicho, los 4 principios en los que se fundamenta la doctrina social de la Iglesia? Primero, justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Segundo, caridad, hacernos responsables de los problemas que tengan los demás, preocuparnos por los problemas que tengan los demás. Justicia, caridad, subsidiariedad, que es el desarrollo de la justa autonomía, que esto lo veremos ya en el próximo tutorial, que sería que el Estado tiene que intervenir lo menos posible y solo debe intervenir si es estrictamente necesario. Y cuarto principio, la persona, que es un ser humano con dignidad y que debe estar en el centro de la doctrina social de la Iglesia. Empezamos con el primer documento, que es la encíclica Mirari Vos, publicada por el Papa Gregorio XVI en el año 1832. Durante el siglo XIX, se implantó o se empezó a implantar el liberalismo. El liberalismo es un instrumento o forma parte del modernismo, ¿vale? Ahora veremos en el siguiente documento, que es la encíclica Quanta Cura y el Syllabus, que el modernismo agrupa pues el liberalismo político, liberalismo religioso. Ahora veremos en qué consiste esto, ¿de acuerdo? Por tanto, el liberalismo sería una herramienta del modernismo. ¿Y qué es esto del liberalismo y el modernismo? Pues es a su vez
un instrumento que utiliza la masonería, que es la sinagoga de Satanás, para destruir a la Iglesia y para descristianizar Occidente. Tenemos una macroestructura política, por así decirlo, que es el modernismo, y dentro del modernismo pues hay una serie de errores que derivan del modernismo y que tienen como objetivo destruir a la Iglesia católica y descristianizar Occidente. Pues uno de estos errores es el liberalismo, que el liberalismo lo que pretende es liberar al ser humano de la autoridad de Dios y de la Iglesia. Entonces, hay un liberalismo político y un liberalismo religioso. El liberalismo político y religioso lo que hacen es fomentar lo que se conoce como indiferentismo, que ahora después lo trataremos con el siguiente documento, la encíclica Quanta Cura y el Syllabus. Latitudinarismo, indiferentismo, que sería decir que la religión cristiana no es la verdadera, que Jesucristo no es el camino a la verdad y la vida, sino que es una opción más. Por tanto, veremos que es una técnica que utiliza la masonería para destruir a la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que condena la encíclica Mirari Vos? Pues todos aquellos elementos que se desprenden del liberalismo político y religioso. Libertad de conciencia, libertad de culto, ¿de acuerdo? Libertad de prensa, separación de Iglesia y Estado y lo que sería lo de la soberanía popular, que no me salía, ¿de acuerdo? La soberanía popular, ¿vale? Entonces, condena 5 elementos que se desprenden del liberalismo: libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de prensa, separación Iglesia-Estado y la soberanía popular. Libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de prensa, separación Iglesia-Estado y soberanía popular son elementos propios del liberalismo, y el Papa, por eso Gregorio XII, escribió y publicó la encíclica Gregorio XVI, perdonad el lapsus, Gregorio XVI, por eso el Papa Gregorio XVI en 1832 escribió y publicó esta encíclica para condenar el liberalismo político, religioso y todo lo que se desprende de él, como es la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de prensa, la soberanía popular y la separación Iglesia-Estado, que tienen como objetivo todos estos elementos es destruir a la Iglesia católica y descristianizar Occidente, y que todo esto son herramientas que utiliza la masonería, que es la sinagoga de Satanás, el peor enemigo de la Iglesia. Pasamos al siguiente documento, encíclica Quanta Cura y el Syllabus, publicados por el Papa Pío IX o Pío IX en el año 1864. Pío IX o Pío IX lo que hace es recoger el testigo de Gregorio XII y de Gregorio XVI, y su encíclica Mirari Vos del año 1832, el Papa Pío XI en 1864 recoge el testigo y él vuelve a condenar lo que condena la encíclica Mirari Vos y además lo amplía. Entonces, la encíclica Quanta Cura y el Syllabus del Papa Pío IX o Pío IX 1864 recoge el testigo de la encíclica Mirari Vos de Gregorio XII en 1832 y amplía, ¿de acuerdo? Entonces, la encíclica Quanta Cura y el Syllabus de Pío IX o Pío IX de 1864 lo que hace es condenar, censurar los errores del modernismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a exponer ahora son errores del modernismo y que, por tanto, la doctrina social de la Iglesia no acepta. Primero, estos son errores del modernismo, ¿de acuerdo? Que están presentes en la encíclica Quanta Cura y en el Syllabus 1864, Pío IX o Pío IX. Primero, un racionalismo extremo o moderado,
¿Qué significa esto? Que la Biblia no es de origen divino, que la Biblia es fruto de la razón humana, de algún postulado filosófico, y que por tanto es una creación humana y no es de origen divino. La Biblia no es perfecta, contiene errores, está sometida a constante evolución, y que la filosofía es superior a la teología. Por tanto, el racionalismo extremo o moderado nos diría que la Biblia es una creación humana, que es un postulado filosófico, que no es de origen divino y que por tanto no goza de inerrancia, significa que contiene errores y que está sujeta a evolución, y que la filosofía es superior a la teología. ¿De acuerdo? Después, panteísmo, naturalismo, es lo mismo. Panteísmo, naturalismo sería decir que no hay un Dios separado del cosmos, que todo es Dios. Lo bueno es Dios, lo malo es Dios, las guerras son Dios, las violaciones son Dios, las subidas de impuestos son Dios, etcétera. Que no habría un Dios separado del cosmos, que todo lo que hay en la realidad, tanto lo bueno como lo malo, es Dios. Esto es el panteísmo o naturalismo. Después, algo que hemos mencionado antes, latitudinarismo o indiferentismo. Latitudinarismo o indiferentismo, la masonería lo utiliza para destruir a la Iglesia Católica. Sería equiparar a todas las religiones, decir que la religión cristiana no es la verdadera, que Jesucristo no es el único Salvador, el único Redentor, que Jesús no es el camino a la verdad y la vida, sino que Jesús sería una opción más y que cualquier religión serviría para la salvación, que el cristianismo no es la religión verdadera y que por tanto todas las religiones se encuentran al mismo nivel. ¿De acuerdo? Liberalismo. Ya lo ha mencionado la encíclica Mirar y Vos. El objetivo del liberalismo es liberar al ser humano de la autoridad de Dios y de la Iglesia Católica. Socialismo, comunismo, sociedades bíblicas, sociedades secretas, sociedades clérico-liberales. Sobre los derechos de la Iglesia. Separación Iglesia-Estado. Ya lo hemos visto en la Mirar y Vos. Separación Iglesia-Estado. La Iglesia no es una sociedad perfecta y el Estado puede crear iglesias que estén bajo la autoridad del Estado. Sobre los derechos de la autoridad civil. Que el Estado está por encima de la Iglesia y que la autoridad de la Iglesia emana o deriva de la autoridad del Estado, que el Estado puede crear iglesias, que el Estado puede nombrar cargos eclesiásticos o cesarlos, quitarlos de en medio y también controlar los estudios de la carrera de teología. Sobre el primado del Papa, el pontificado, dice que deriva de la autoridad civil. Que el Estado está por encima de la Iglesia y que la autoridad de la Iglesia deriva o emana de la autoridad del Estado. Sobre el matrimonio, acepta el divorcio y dice que Cristo no elevó el matrimonio al grado de sacramento. Y sobre la moral, dice que no existe en el ser humano una ley natural que permita distinguir el bien del mal. Todo esto son errores del modernismo y que obviamente condena la encíclica Quanta Cura y el sílabus del Papa Pío IX, año 1864. Y ya para acabar este tutorial entramos en la encíclica Rerum Novarum de las Cosas Nuevas, publicada por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891. ¿Por qué primero, este es considerado el primer documento strictu sensu de doctrina social de la Iglesia, pero, como ahora veremos, no podemos entender la Rerum Novarum sin la encíclica Mirar y Vos y sin la encíclica Quanta Cura y el sílabus. ¿De acuerdo? Pero strictu sensu, la Rerum Novarum de las Cosas Nuevas, Papa León XIII, 15 de mayo de 1891, es el primer documento de doctrina social de la Iglesia strictu sensu. Unos años antes hemos mencionado que empezó el liberalismo, ¿de acuerdo? ¿Qué implicó todo esto del liberalismo? Pues después de la revolución industrial, el liberalismo, la implantación del liberalismo, ¿qué ocurrió? Pues aparecieron las grandes fábricas y muchas familias fueron sometidas a condiciones laborales infrahumanas, salarios muy bajos,
los niños trabajaban, por tanto explotación infantil, horarios deshumanizados, ¿de acuerdo? O sea, maltrato de los individuos, familias enteras trabajando por salarios pésimos, muchos horarios e incluso los niños trabajando. Entonces, frente a la revolución industrial y el liberalismo, hubo una reacción que fue la de Karl Marx a través de su manifiesto marxista publicado en el año 1848. Por tanto, tenemos el liberalismo y su implantación, que implicó lo de las fábricas, la explotación de familias enteras, explotación de niños, etc. Y la primera reacción contra el liberalismo fue el marxismo a través de Karl Marx y su manifiesto marxista de 1848. El marxismo se basa en dos principios: la lucha de clases y el colectivismo, o sea, la eliminación de toda propiedad privada. Bien, frente a esto, ¿qué hizo León XIII? Publicó la encíclica Rerum Novarum de las Cosas Nuevas en el año, el mes 15 de mayo del año 1891, para decir que la respuesta del marxismo al liberalismo no es correcta, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos el liberalismo con la construcción de fábricas, la revolución industrial, etcétera, la respuesta contra el liberalismo, que sería el marxismo, y ahora una contrarrespuesta, por así decirlo, que sería contra el marxismo, la encíclica Rerum Novarum. Bien, la encíclica Rerum Novarum se basa en 5 principios. El primero, que deben existir distintas clases sociales, diversidad de clases sociales. El marxismo habla de la lucha de clases para eliminar las clases sociales. En cambio, León XIII, en la Rerum Novarum, dice, no, tiene que haber una diversidad de clases sociales que colaboren entre ellas para el desarrollo, el buen desarrollo de la sociedad. Y Papa León XIII pone el ejemplo del cuerpo humano y dice, así como el cuerpo humano tiene distintos órganos que colaboran para que la persona, para que el individuo pueda sobrevivir, en la sociedad pues tiene que haber empresarios, tiene que haber patronos, tiene que haber gente que cree empresas y tiene que haber, obviamente, trabajadores que trabajen en esas empresas. Por tanto, diversidad de clases sociales en contraposición a lo que dice el marxismo, que es pelea la lucha de clases para eliminar todas las clases sociales. No, la Rerum Novarum dice, no, diversidad de clases sociales, y estas clases sociales deben dialogar, tiene que haber una sintonía entre, por ejemplo, el empresario o el patrono y el trabajador para la supervivencia o la existencia o el buen desarrollo de la sociedad. O sea, que tiene que haber distintas clases sociales, unos con más dinero, otros con menos dinero, pero unos empresarios que pongan dinero, unos patronos y unos trabajadores que trabajen en esas empresas, a los que se les pague un salario justo, etcétera. Por tanto, tiene que haber una diversidad de clases sociales y un diálogo entre las clases sociales. Segundo principio de la Rerum Novarum, la propiedad privada. Fijaos que esto va en contra del colectivismo propulsado o promovido por el marxismo. El marxismo dice colectivismo, eliminación de la propiedad privada. En cambio, la Rerum Novarum de León XIII dice no, la propiedad privada es un derecho natural, no es un invento del ser humano, es un derecho natural. Todo trabajador, toda persona, a través de su esfuerzo, tiene derecho a hacerse con un pequeño patrimonio, con su dinero, comprarse una casa, etcétera. ¿De acuerdo? La propiedad privada no es un invento o una creación del ser humano, sino que es un derecho natural. Tercer principio, los patrones o los empresarios deben pagar un salario justo a los trabajadores, ¿de acuerdo? Por tanto, esto forma parte del primer principio, una buena sintonía entre el patrono o empresario y el trabajador. El patrono tiene que pagar un salario justo al trabajador y, si es así, el trabajador se compromete a trabajar y hacer todo lo que le diga el empresario para sacar la empresa y la sociedad adelante, ¿de acuerdo? Por tanto, el patrón o el empresario tiene que pagar un salario justo al trabajador. ¿Qué implica esto de un salario justo? ¿Qué se entiende por un salario justo? Pues que permita al trabajador vivir dignamente. ¿Y qué es eso de vivir dignamente? Pues poder sostenerse él mismo, poder formar su propia familia, poder comprarse una casa, poder hacerse con un pequeño patrimonio y también que el trabajo le permita
dedicar tiempo a sus deberes religiosos y a sus deberes familiares. ¿De acuerdo? Eso es un salario justo. Por tanto, los patronos deben pagar a los trabajadores un salario justo que les permita vivir dignamente, comprarse una casa, formar su propia familia, dedicar tiempo a sus deberes religiosos, a la iglesia, a la familia, hacerse con un pequeño patrimonio, etcétera, ¿de acuerdo? Si eso sucede, obviamente el trabajador en correspondencia, tiene que dar el do de pecho, tiene que trabajar en la empresa, ¿de acuerdo? Después, importancia de las asociaciones que agrupen a patronos y trabajadores. Las asociaciones es lo que después se conocerán como sindicatos, ¿de acuerdo? Unas asociaciones que aglutinen a empresarios o patronos y trabajadores para defender los derechos de los trabajadores. Y por último, el quinto parámetro o quinto elemento de la Rerum Novarum es que el Estado debe intervenir en el caso de que los patronos o empresarios exploten a los trabajadores, ¿de acuerdo? O para evitar, el Estado debe intervenir para evitar que se explote a los trabajadores. Por tanto, tenemos de la Rerum Novarum 5 principios: la diversidad de clases sociales, la propiedad privada, el empresario o patrono debe pagar un salario justo a los trabajadores, importancia de las asociaciones que después se convertirán en sindicatos para defender los derechos de los trabajadores, y después el Estado debe intervenir para evitar que los empresarios o los patronos exploten a sus trabajadores. Y a partir de la Rerum Novarum se consiguieron grandes avances. Se consiguió lo que se conoce como los derechos de los trabajadores o el Estatuto de los Trabajadores. O sea, después de la publicación de la encíclica Rerum Novarum se consiguieron grandísimos avances a nivel de derecho laboral, lo que es el Estatuto de los Trabajadores, lo que son los derechos de los trabajadores, se consiguieron mejores salarios, mejores horarios. O sea, después de la publicación de la Rerum Novarum, se crearon los derechos de los trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores, que es lo básico, ¿de acuerdo? Y se consiguieron grandes mejoras, sobre todo para los trabajadores a nivel laboral, más salario, y que les permitió vivir dignamente y hacerse con un patrimonio y formar su propia familia. Por tanto, se consiguieron, después de la publicación de esta encíclica, derechos de los trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores, se consiguieron grandes avances. También, a partir de la Rerum Novarum, nació el derecho laboral. ¿De acuerdo? El derecho laboral se basa en la doctrina social de la Iglesia y más concretamente en la Rerum Novarum, y el derecho laboral tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores. ¿De acuerdo? Por tanto, estos son los beneficios que nos trajo la Rerum Novarum: unos derechos de los trabajadores, mejores salarios, mejores horarios, más dignidad. El derecho laboral, que tiene como objetivo luchar por los derechos de los trabajadores, y también a partir de la Rerum Novarum se creó lo que se conoce como la clase media, que es el escudo contra el marxismo. ¿De acuerdo? Por tanto, a partir de la publicación de esta encíclica se consiguieron a nivel laboral grandes avances del derecho laboral para proteger los derechos de los trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores o los derechos de los trabajadores, mejoras en las condiciones de trabajo y también la creación de la clase media trabajadora, que es el verdadero escudo que nos permite luchar contra el marxismo. Bueno, y con esto ya hemos acabado el primer tutorial y, por tanto, la primera parte del tema 7 de Doctrina Social de la Iglesia, y ya en la segunda parte veremos la encíclica 40º anno, el 40 aniversario de la publicación de la encíclica Rerum Novarum, en 1931 el Papa Pío XI, pero también veremos del Papa Pío XI otras encíclicas como Divini Redemptoris, que condena el marxismo, Non abbiamo bisogno, que condena a Benito Mussolini, Mitbrennender Sorge, que condena a Adolf Hitler, y también ya veremos la 40º anno, que recoge el testigo de la Rerum Novarum de León XIII, y también veremos un radiomensaje del Papa Pío XII, la Solemnità, y que hizo público en diciembre de 1941 en plena Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esto lo veremos ya en el segundo tutorial, que se corresponderá
con la segunda parte del tema 7, de doctrina social de la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces veremos, por ejemplo, en la 40º ano lo que es la subsidiariedad, ¿de acuerdo? Que el Estado tiene que ser lo menos intervencionista posible. Entonces, cuando acabemos el tema, llegaremos a la conclusión de que las políticas que se adoptan a día de hoy y que se han adoptado a lo largo de estos años atrás son totalmente opuestas a lo que defiende la doctrina social de la Iglesia. Pero esto lo iremos viendo ya en los próximos 2 tutoriales. Así que hasta la próxima. Chao, chao.